Bienvenidos al programa Charlas Bienestar Más. El programa Bienestar Más es parte de la experiencia única de trabajar en nuestra corporación. Buscamos aportarles un programa que tenga un impacto positivo tanto en el ámbito laboral como en el ámbito personal. Espero que disfrutes la experiencia única de ser parte de CMI. Bienvenidos a esta nueva charla del programa Bienestar Más, acompañados por la UCMI. Como bien recordarán, Bienestar Más tiene 4 dimensiones: bienestar financiero, orgullo corporativo, cuidado de la salud y balance de vida. Y es justo en esta 4ª dimensión, balance de vida, en la cual enfocaremos la charla del día de hoy. Sean todos muy bienvenidos. El día de hoy me acompaña la doctora Claudia Paredes, en representación de la Fundación Juan Bautista Gutiérrez. La doctora Paredes ha participado en proyectos a nivel nacional como educador del nuevo siglo, la lectura como herramienta indispensable en conjunto con el Ministerio de Educación, y actualmente lidera el programa Mi Salud, Mi Responsabilidad, cuyo objetivo principal es la prevención de embarazos en la adolescencia. Bienvenida, doctora, es un gusto tenerte por acá con nosotros. Si nos pudieras contar un poco más de ti y de estos programas. Gracias, Luis Pedro, qué alegre, al fin se nos hizo estar aquí esta mañana compartiendo. Un gusto. Pues te cuento que ya son 18 años los que llevo en la fundación. Excelente. Tiempo que he disfrutado, he aprendido de tantas experiencias, como tú has hablado, un recorrido de los programas en los que he estado, ¿verdad? El Educador del Nuevo Siglo, que fue un programa donde llegamos más o menos a 25,000 maestros en todo el país, reforzándoles su autoestima y el valor que tenían ellos en la vida de los estudiantes para su crecimiento personal. Luego pasamos a la lectura como herramienta indispensable, porque tú sabes que leer es otra cosa, ¿verdad? Es la cultura, tenemos una cultura de lectura, ¿verdad? Y cuesta mucho, ¿verdad? Por eso la fundación se enfocó muchísimo en ese tema, también con maestros. Excelente. Y en el 2008 nace el programa Mi Salud, Mi Responsabilidad, como una respuesta a una inquietud de las altas tasas de embarazo en niñas, ¿verdad? Que todavía siguen pasando, pero que nosotros como fundación estamos colaborando con llevar información, con enfocar a las jovencitas en su proyecto de vida, para ir disminuyendo esta tasa en adolescentes. En adolescentes. Excelente, buenísimo. Pues creo que la fundación hace un excelente trabajo y no dudo que acompañados de ti, Clau, van a hacer un espectacular trabajo ahí para poder lograr Mi Salud, Mi Responsabilidad con todas estas chicas adolescentes. Así que bienvenidísima, Clau, a este nuevo episodio de Bienestar Más, acompañado por la UCMI. Para mí es un gusto de verdad compartir contigo, y quisiera arrancar este foro haciéndote una primera pregunta, y la pregunta es: ¿cuáles son los principales retos, Clau, a los que se enfrenta en la actualidad un padre o una madre que trabajan la mayor parte de su día, que están ocupados, que pasan concentrados y enfocados en su trabajo? ¿Qué nos puedes contar al respecto? Primero te voy a decir que me encanta que hablen de balance de vida, porque eso es lo que necesitamos todos, ¿verdad? O sea, cuando tú me hablas de papá y mamá, trabajador y trabajadora, y cómo hace para balancear vida familiar y vida laboral, pienso inmediatamente en el manejo adecuado del tiempo. Seguro. Y dentro de eso, Luis Pedro, principalmente la calidad de tiempo que se pueda brindar en las familias. Y creo que eso es lo que hoy por hoy falta mucho, esa calidad de tiempo, porque actualmente la vida va a un ritmo tan rápido, tan veloz, y hoy por hoy papá y mamá muchas veces tienen que trabajar, ¿cierto? Y dedicar ese tiempo a los hijos, a la familia, cuesta mucho hacer ese balance, ¿cierto? Exactamente. Buenísimo. Y hablando de este tema, Clau, ¿qué nos puedes decir, acerca de los papás que invierten mucho tiempo en temas laborales? ¿Qué nos cuentas un poco tú de eso? Fíjate, Luis Pedro, que tal vez invertir tanto tiempo se mira mucho, porque obviamente son 8 horas laborales, más súmales todo el tráfico, se vuelven periodos muy largos. Pero yo te podría decir que el tema es que papá y mamá han tenido que salir a trabajar. Y por muchas razones, ¿verdad? Obviamente porque hay una responsabilidad de manutención de los hijos, ¿verdad? Y de la familia, pero también porque se han desarrollado profesionalmente, tanto hombres como mujeres, ¿verdad? Entonces, necesitan seguir también con sus proyectos de vida personal, de desarrollo personal en cuanto a su
profesión, en lo que han estudiado, lo que se han dedicado, porque pues ha pasado el tiempo y ahora más mujeres han tenido acceso a educación no solo de nivel medio, sino universitaria, entonces se quieren desarrollar. Entonces se miran muchas horas las que están fuera de las casas, los dos. Seguro. Que es diferente a como pudiste haber crecido tú y yo, ¿verdad? Porque por lo menos yo, hace cuántos años, ¿verdad? Pero todavía estaban las mamás en casa. Sí, ¿verdad? Muchas veces se contaba con la presencia de las mamás en casa, digamos, y el tiempo del papá probablemente también era un poco más que actualmente, que como bien tú lo mencionas, hoy por hoy perdemos mucho tiempo en tráfico, perdemos mucho tiempo en las rutinas diarias, así que el tiempo se limita, ¿verdad? Así que buenísimo, yo creo que eso nos da una buena perspectiva de qué puede pasar, ¿verdad? Papás profesionales, creo que eso es importante, ¿verdad? El desarrollo de las familias. A ver, y acá te quisiera preguntar que entonces hoy por hoy las personas, dígase hombres y mujeres, tienen más dificultad para manejar ese tiempo laboral, digamos, y ese tiempo familiar y hacer un balance, digamos, entre ambos. ¿Qué recomendación nos puedes dar referente a esto para manejar ese balance? Luis, pero creo que aquí la palabra clave es organización. Es organización, organización, organización. Así como se organiza uno laboralmente. Yo siempre pienso, ¿qué son los hijos, verdad? ¿O qué es la familia? Es un proyecto. Es un proyecto de vida. Y como uno puede tener otros proyectos laborales, también la familia y los hijos son un proyecto. El tema aquí es que tú puedes en el trabajo cambiar de proyectos, ¿verdad? O sea, finalizar, concluir, empezar otro. El tema con los hijos es que es un proyecto que nunca se acaba, ¿verdad? Porque tus hijos van a tener 60 años y espero que vivas 100, ¿verdad? Y sigue siendo proyecto. Van a seguir siendo nuestros hijos. Exactamente. Entonces, la clave aquí es organización. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo organizar la familia? ¿Cómo organizar los tiempos? Principalmente atendiendo a lo que, y no dejar fuera, la calidad. Sin sacrificar calidad. Sin sacrificar calidad. Doctora, yo escuchaba que justo para poder hacer un buen balance, tenemos que dividir el día en etapas. 8 horas de trabajo, 8 horas de descanso, 3 horas dedicadas a hobbies, 2 horas dedicadas a desarrollo personal, pero hay 3 horas que son indispensables y es a la familia. ¿Qué nos puedes contar de esa parte? Luis, pero dijiste algo, pero increíblemente importante, y te voy a decir por qué. Aquí estamos hablando de la familia, ¿verdad? Y el balance, vida laboral y vida familiar. No estamos hablando de la persona, y aquí la persona es lo más importante. ¿Qué significa eso? Que por supuesto que tú tienes derecho a tu propia vida personal, ¿verdad? Claro. Que puedes ocuparla en hobbies, en crecimiento personal, pero en hacer ejercicio, pero a tu vida espiritual. O sea, recordémonos que podemos ser papás y mamás, pero somos otras personas que tenemos otras áreas que también hay que desarrollar. Así que me parece, pero perfectísima eso que acabas de compartir conmigo. Perfecto, y esa es una recomendación que podemos hacerle a todos nuestros escuchas que nos acompañan el día de hoy en esta charla, para que puedan tener una idea de cómo dividir ese tiempo sin sacrificar lo que realmente es importante, ¿verdad? Excelente, tenemos otra pregunta donde nos preguntan acerca de cómo podrían hacer los padres de familia para dedicar tiempo de calidad a sus familias. ¿Qué nos recomiendas en este aspecto? Cuando hablamos de tiempo de calidad o calidad de tiempo, vamos a enfocarnos en aspectos bien importantes, Luis Pedro. 1, conexión afectiva. Okay. Eso es calidad, ¿sí? Perfecto. Presencia es calidad. Si nosotros tenemos por lo menos esos 2 indicadores o esos 2 puntos de vista o esos 2 elementos, creo que vamos bastante bien. Entonces, con base a eso, ¿nosotros qué vamos a hacer? Vamos a escuchar a los hijos, pero los vamos a escuchar con todos los sentidos. Claro. ¿Qué significa eso? Vamos a dejar dispositivos fuera, vamos a dejar televisión fuera, vamos a dejar cualquier distractor que nos aparte de lo que nos está o de la información que nos están brindando los hijos. Eso es presencia. Conexión afectiva, respuestas empáticas, y eso tiene que ver con comunicación, ¿verdad? Estoy ahí, estoy contigo. Tú eres un adolescente o eres un niño de 5 o 6 años, me voy a recordar o voy a tratar de ubicarme de la edad del niño que tengo enfrente. Hacer una regresión a cuando tú eras niño o eras adolescente. Exactamente, porque ¿sabes qué pasa?
somos nosotros los que tenemos que ajustarnos a los niños y a los adolescentes, no son ellos los que tienen que ajustarse a los adultos. Por supuesto. ¿Te das cuenta? Por supuesto. O sea, si hacemos ese switch y lo entendemos perfecto, esa calidad de tiempo es: estoy aquí, te escucho, en este momento tú eres lo más importante y lo que tú me vas a contar es lo más importante para mí. Excelente. Eso es calidad. Y con base a eso, un montón de actividades. O sea, pero partamos de esa base, ¿verdad? Seguro. Compartir tareas de la casa, que sea juego. El juego es importantísimo. O sea, no tiene que ser por fuerza una cuestión impuesta y que sea motivo de conflicto. Y por favor, tomar muchísimo en cuenta eso. Manejemos el estrés de las familias, relajándonos, y que cada actividad sea para disfrutar, para contar un chiste, que para no sea para llevar más estrés a la casa o más estrés a la familia, sino que sea algo para convertirlo en una oportunidad, ¿correcto? Por ejemplo, si cocinan, si la cocina es lo más creativo, yo no puedo estar así como ahora, sino que disfrutemos, o sea, los colores, las formas, los olores, cocinemos, jalame el sartén y todo. O sea, es una cuestión de trabajo en equipo. O sea, que las cosas de la casa no sean motivo de problemas, sino que tengamos o que dejemos en la mente y en los corazones de la familia recuerdos bonitos. Excelente. ¿Te recuerdas cuando cocinabas conmigo, mamá? ¿Te acuerdas que yo te ayudaba, que se me quemaba tal y tú me enseñaste? O sea, esas cosas de que estar creando en las hijas y en los hijos momentos agradables, porque eso es lo que al final crea el vínculo, porque de eso se trata, ¿verdad? Entonces, todas las actividades que tú planifiques, por ejemplo, una noche de cine, y hacemos las palomitas de maíz y disfrutamos, ¿verdad? Una noche en de familia. cine, como una pijamada con la familia. Con la familia, ¿verdad? Y puedes invitar incluso a los primitos o algún vecino, ¿verdad? Pero tener estos momentos que realmente te conecten, que estés ahí. Por supuesto. Y que marques recuerdos, eso es lo más importante, porque al final tenemos los recuerdos, de eso vivimos, ¿verdad? Como bien dicen por ahí, doctora, vida solo hay una. Y lo único que vamos a vivir son los recuerdos, porque los momentos no regresan. Creo que eso es importantísimo y creo que va muy alineado a lo que nos estás comentando, ¿verdad? Creo que es mejor decir: ¿recuerdas lo que hicimos? Que ¿qué tal si hubiéramos hecho? ¿Verdad? Exacto. Y creo que ese es un buen mensaje para toda nuestra audiencia que nos está escuchando. Y que no necesita tanto dinero, Luis Pedro, porque siempre cuando tengamos tanto dinero para irnos a tal lado, no. Yo me recuerdo que tenía un profesor que decía: miren, no estemos organizando tanto una salida, vámonos a comprar. Bueno, yo nací en Antigua, soy antigüeña, entonces vámonos a la Merced y nos comemos un chuchito con atol. Claro. La cuestión es compartir, porque a veces es como crear tanta expectativa y no me muevo porque no tengo el dinero, cuando realmente a veces no es eso lo que se necesita para compartir. Exacto. Te voy a poner otro ejemplo que me encanta y que lo pongo mucho en la escuela para padres. En Jalapa, nosotros ahí hicimos el proyecto piloto de Mi Salud, y teníamos una escuela para padres, y había una familia de 10 lideresas y un hombre, todos líderes, ¿verdad? Y ella decía: nosotros éramos 10 hijitos, no teníamos muchos recursos. Me recuerdo que los domingos mi papá decía: muchachos, vámonos a compartir el domingo. ¿Qué comíamos? Una champurrada cada quien y un vaso de limonada. Wow. O sea, eso... Wow. Qué buena anécdota. ¿Te das cuenta? O sea, es eso que quedó. Entonces, yo le agradezco a mis papás haber tenido ese espacio, decía una de ellas, ¿verdad? Y mira hasta dónde llegaron esas mujeres, ¿verdad? Y es algo que le marcó y le deja un recuerdo espectacular de su papá, ¿verdad? Así que es la conexión, ¿verdad? Este tiempo es para ti, para nadie más. Por supuesto. Lograr eso es lo máximo. Es clave para lograr ese balance. Doctora, y justo hablando de ese tema de conexión, hablando de ese tema de generar recuerdos, de generar esos pequeños momentos que en algún momento nos van a marcar, creo que parte de lo que mencionabas y que creo que es vital es la comunicación. Creo que poderse comunicar juega un rol importantísimo y clave. ¿Qué nos puedes comentar tú al respecto en temas de comunicación? Clave, Luis Pedro, escucha activa. Escucha empática. Okay. Con estos temas de cualquiera, o sea, no solamente de los hijos, de la pareja también, ¿verdad? Cuando alguien cuenta, voy a escuchar sin emitir juicios, sin dar sermones, sin juzgar, sin criticar, que nos cuesta bastante. Por supuesto. Una escucha activa, una respuesta empática. Además, si hablamos de organización en la familia, pues tenemos que aprender a comunicarnos, ¿verdad? Así es. Si queremos establecer normas de cómo se va a desarrollar esta familia, porque se recuerdan que es un proyecto, ¿verdad? Entonces se necesita comunicar. Pero aquí es como, en la familia aprendemos muchas cosas, ¿ya? Seguro. Y aprendemos las cosas que nos van a servir para la vida.
Pero esta escucha activa la podemos también lanzar a nuestros compañeros de trabajo, o sea, donde nos desarrollemos las relaciones humanas, sí, pero principalmente en la familia, ¿verdad? En la familia. De ahí nace, ¿verdad? Que creo que esa es la base. Clave. Por supuesto, por supuesto. Excelente, yo creo que esa es una buenísima recomendación. Yo creo que es comunicación en ambas vías, escucha activa, pero también una comunicación empática, ¿verdad? Tener esa comunicación donde, pues, si vas a compartir algo, lo compartas de manera empática, ¿verdad? Perfecto, y te cuento que tenemos otra pregunta por acá, donde nos hacen el llamado a qué estrategias nos recomendarías tú para poder balancear adecuadamente el tiempo entre las responsabilidades laborales y familiares. Y creo que es una excelente pregunta. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Pues estás hablando de responsabilidades, ¿verdad? Y tenemos responsabilidades en el trabajo que debemos cumplir y responsabilidades en la familia que debemos cumplir. Obviamente, cubrir las necesidades básicas de nuestros hijos en cuanto a las responsabilidades del hogar, digamos, su manutención, que estén bien, que tengan lo necesario, ¿verdad? Sus atenciones, que eso es nuestra responsabilidad, pero también la otra parte es que los hijos necesitan sobrevivir no solo físicamente, emocionalmente. Por supuesto. ¿Verdad? Y los padres son los que dan ese acompañamiento emocional. Entonces, yo voy a cumplir con mi trabajo, yo voy a desarrollarme y no dejar postergar cosas, ser lo más responsable, pero también con cuestiones de la casa. En cuanto a conectarme principalmente con lo que, en la línea de lo que es importante para las hijas y los hijos, tratar de estar presentes de veras lo más que pueda en situaciones que para los hijos y las hijas son básicas. Por ejemplo, una clausura, un día de la madre, un día del padre, ya un amiguito se enfermó, o sea, situaciones que para ellos son importantes. ¿Y qué puedo hacer? Porque estos podrían parecer muy básicas en algún momento, ¿verdad? Tal vez ya ni nos recordamos, ¿verdad? Porque encima de eso vivimos mucho en el adulto, ¿verdad, Luis? Pero se nos olvidó que fuimos niños, se nos olvidó que fuimos adolescentes y que damos la vida por nuestros amigos, ¿verdad? Por supuesto. Entonces, tomar un día de vacaciones, ¿ya? E invertirlo, no digo ni sacrificarlo ni gastarlo, sino invertirlo en lo que es importante para mis hijos. Y eso creo que es clave, verlo como una inversión de tiempo, ¿verdad? Estás invirtiendo en tu familia, que por supuesto es lo más importante que tenemos. Uh-huh. Así es. Excelente, pues yo creo que lo estás explicando muy, muy bien y eso de verdad que me alegra muchísimo la conversación que estamos teniendo. Sin embargo, creo que el no manejar adecuadamente estos momentos, no manejar adecuadamente ese balance nos puede llevar a generar de alguna manera sentimientos de culpa, porque puede ser que en algún momento perdimos el tiempo, se nos escapó el tiempo cuando vemos nuestros hijos crecieron y eso nos puede llevar a un sentimiento de culpa muy fuerte. ¿Qué nos recomiendas tú en esa parte adicional a la comunicación, al balance, a poder dedicar tiempos? ¿Qué nos recomiendas para evitar llegar a ese sentimiento de culpa? Fíjate, Luis Pedro, que los primeros 5 años de los hijos son importantísimos. Es lo más importante por todo lo que estamos moldeando, si tú quieres, cerebralmente, pues, o sea, su cabecita, todo lo que estamos integrando. Entonces, tratar de estar presente todo ese tiempo es lo ideal. Los primeros 5 años. Y que se pasan, voy a tomar esto porque tú dices, se pasan y cuando uno siente ya es un adolescente y en qué momento, qué se hicieron los años, y el tema es que no hay retorno. No hay vuelta atrás. Exactamente, y ya pasó. Lo que sembraste, lo que hiciste, lo que dejaste de hacer, ya pasó. Excelente. Por el tema de la culpa. La culpa, Luis Pedro, es pesada, o sea, tú solo escuchas el nombre y lo sientes en todo el cuerpo, ¿verdad? Sí. La culpa es desgastante, la culpa es un gasto de energía. ¿Qué te parece si en lugar de gastarnos la energía e invertirla en la culpa, mejor la invertimos en accionar? Por supuesto. ¿Verdad? Tomando en cuenta que ya pasó. Voy a hacer otra vez la tarea y a partir de ahora voy a hacer cosas con mi familia. Y entonces eso ya se va quedando atrás, porque no sirve para nada. Por supuesto. ¿Cuántas veces hemos escuchado mamás o papás decir, si pudiera regresar el tiempo? O si esto lo hubiera hecho hace 5 o 10 años, ¿verdad? Y creo que por ahí ese sentimiento de culpa, pues ya no hay nada que lo pueda comprar o nada que lo pueda regresar o revertir, ¿verdad? Uh-huh. Y justo hablando de eso, a mí me viene a la mente el tema de los papás hombres, específicamente, pues en mi caso, ¿verdad? Y en el caso de los escuchas papás hombres que nos acompañan. ¿Qué recomendación nos darías tú, Claudia, para que los papás seamos más presentes con nuestras esposas, con nuestros hijos y con nuestras familias?
Fíjate, Luis Pedro, que yo he visto un fenómeno, qué lindo que mis ojos lo están viendo, ¿verdad? De pasar de una crianza o de un estilo de familia o de paternidad tradicional a más moderna. Y te digo que me ha encantado ver a muchos papás, hombres como tú dices, cargando a sus bebitos, dándoles de comer, acercándose afectivamente, y eso siento que los tiempos han cambiado, porque esa es una de las recomendaciones. Buenísimo. Continuar en esa línea. Involucrarse en la crianza de los hijos y las hijas, o sea, tienen que estar cercanos, porque ha sido un papel muy relegado a las mujeres, porque nosotras siempre nos han dejado como las cuidadoras de la humanidad. Siempre el papá es el que lleva la provisión al hogar y mamá es quien está con los hijos y la familia, ¿verdad? Exactamente, pero como ahora los roles están, que las mujeres también salen, ese involucramiento que tienen estas nuevas paternidades me parece extraordinario. Continuar en esa línea, en ese acercamiento. ¿Y cómo se puede involucrar un papá hombre, digamos, con sus hijos o con su familia? ¿Qué es lo que tú más nos recomiendas? Por ejemplo, cuando regresen en la noche, ¿verdad? Porque como te recuerdas que hay una organización previa, ¿verdad? Sí. Entonces vamos a dividirnos las tareas. Entonces, por ejemplo, el papá puede ir a bañar a los niños. A muchos niños se bañan en la noche porque en las mañanas se van al colegio y salen corriendo. Entonces bañan a los niños o se encargan de darles su cena, por ejemplo, aunque yo siempre recomiendo por lo menos una comida junto, ¿verdad? O sea, toda la familia, porque es el momento de compartir. En familia, exactamente. Pero digamos, prepararlos, si son muy chiquitos, pues darles su pacha, ¿verdad? Empachamarlos, irlos a acostar, quedarse con ellos hasta que se duerman, arrullarlos. Leer un cuento, leer un libro. Cuando son ya más grandecitos, ¿verdad? Leerle un cuento, un libro, o sea, jugar, porque muchos papás, yo he visto videos bien lindos donde a los papás, ¿verdad? Están jugando con sus hijitos. Entonces, por supuesto que se están divirtiendo y lo están haciendo. Entonces hay que mantener esa línea, involucrarse más. ¿Sí? Creo que es importante también en el tema de los papás hombres, ese acompañamiento que pueden hacer de pronto a un evento del colegio, de la universidad, alguna piñata, algún evento social donde puedan compartir más con la familia, ¿verdad? Y como te digo, es que como los tiempos han cambiado, sí se ven más papás, ¿verdad? Por supuesto. Y ¿sabes qué? Lo que me llama mucho la atención es que no solo en las ciudades, en la parte urbana, sino también en la parte rural, y eso ya es un cambio cultural. Eso ya nos demuestra que esto está teniendo cada vez más impacto positivo, ¿correcto? Exactamente. Y ¿sabes qué? El papá, porque siempre se habla de la mamá y su importancia en la crianza de los hijos y las hijas, pero el papá es el que brinda la autoestima. Juega un rol importante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque fíjate, pues, está un niñito en un triciclo. Sí. ¿Qué dice la mamá? ¡Ay, te vas a caer! ¡Ay, cuidado! ¡Ay, que no se cae! Y yo sé porque es su parte protectora. En cambio, ¿qué dice el hombre? No, déjalo, si se cae, pues se levanta y no pasa nada. Si se golpea, se tiene que curar, ¿verdad? Exactamente, pero eso es como autoeficacia, ¿verdad? De que no importa, sigue adelante, ¿verdad? Lo estás haciendo bien. Y uno a veces no es que esté haciendo mal el papel, sino simplemente le entra la parte protectora. Entonces, por eso, y eso forma parte de la autoestima. Claro, de poder hacer las cosas. Ese balance, ¿verdad? Entre ambos. Por supuesto. Excelente, muchísimas gracias. Yo creo que esas recomendaciones nos sirven muchísimo y a nuestra audiencia creo que están siendo sumamente interesantes, ¿verdad? Y ahora hablamos de los papás hombres, pero ¿qué pasa con las mamás, ¿verdad? Con el sexo femenino. ¿Qué recomendación nos darías tú en cuanto al cuidado y al balance de la familia? Porque la mamá juega un papel sumamente importante también. Fíjate que aprendan a delegar, ¿verdad? Que no tienen que ser las supermamás, que todo lo hacen, ¿verdad? Porque ahí, cuando no son las supermamás, que no tienen por qué serlo, empieza la culpa, ¿cómo es? Otra vez aparece la famosa culpa. Claro. Entonces, y nosotras de veras culturalmente estamos muy como sentirnos culpables por no estar con mi mejor amiga que está triste, no estar con mi mamá que está enferma, que el abuelo, que la vecina, que el hijo, que el esposo. Entonces, malas madres. O sea, fíjate pues todo lo que lleva la culpa. Trae como una consecuencia. Soy una mala madre, soy una mala hermana, soy una mala amiga, soy una mala vecina, soy una mala... Entonces ya basta de eso. Por supuesto. O sea, de veras hacemos lo que podemos. Y lo mejor que podemos. Claro. Pero no podemos hacernos cargos de toda la humanidad. Por eso te digo yo, porque nos han dejado un rol de cuidadoras. Claro. Nuestra vida es cuidar a todos. Lo más triste es a todos, pero no a nosotras. Sí. Tomarse ese tiempo también de cuidarse a ustedes mismas, ¿verdad? Por eso es importante lo que tú decías del balance. Seguro. Porque también hay una vida personal.
Y también tengo derecho a tener amigas, y también tengo derecho a una vida social, y también tengo derecho, me explico, no solo mi rol de mamá, porque el rol de mamá solo es un rol, pero yo tengo muchos roles. Esto quiere decir entonces que las mamás también tienen que soltar un poco y también tienen que, para generar ese balance, también tienen que delegar un poco y también tienen que buscar ellas mismas ese apoyo con el resto de la familia, dígase papá, hijos. Y fíjate que me da como cosa, porque yo sé que hay muchos señores que les encanta cocinar. Sí. Sí. Y quieren colaborar, yo voy a cocinar, pero ¿qué pasa con la señora? Ay, no me vas a dejar sucia la cocina. Ay, me lavaste mal los trastes. Sí. Ay, no, mírese tú. Entonces, señoras, por favor, déjenlos ya, o sea, nos cuesta delegar, me explico, o sea, quitémonos ese disfraz o esa capa de supermujer y que todos colaboremos y al final la familia es un equipo. Y por supuesto todos siguen siendo supermujeres. El hecho de delegar no quiere decir que no van a tener la capa de supermujeres. Exactamente, pero si repartimos la carga, se puede llevar más fácil, ¿correcto? Bajamos los niveles de estrés. Así es. Y eso creo que es importante porque ese es el tema central de la charla del día de hoy. ¿Cómo balanceamos nuestra vida a través de estos consejos que nos estás dando? Excelente. Así que hay que tomarlos, hay que hacerlos. Buenísimo, me parece genial. Y si no tenemos cuidado con el buen manejo de estos temas, Clau, ¿cuáles podrían ser las consecuencias o el impacto para la familia? Fíjate que este es un tema bien importante porque los niños y las niñas necesitan para su desarrollo amor y atención. Okay. Seguridad también, ¿verdad? Obviamente. Por supuesto. Si no logran la atención, van a hacer lo necesario por tenerla. Entiéndase, berrinches, ¿ya? Conductas así como no muy adecuadas en la casa, en la escuela, en la calle. Yo quisiera que nos quitáramos un poquito el tema de que quieren llamar la atención porque no tienen nada que hacer. Sí. Cuando un niño tiene alguna conducta que se sale de lo que normalmente venía haciendo y pareciera como que llama la atención, hay que brindarle la atención. Algo está pasando. Son alertas o son banderas que tenemos que tener en mente, ¿verdad? Porque es una cosa que también tenemos que cambiar, digamos, este estereotipo de el niño es un malcriado que está llamando la atención. El niño necesita la atención. Entonces, se recuerdan que dijimos, nosotros tenemos que ajustarnos a las necesidades de ellos, no ellos a las de nosotros. Entonces, tenemos que acercarnos y ver qué está pasando. Por supuesto. ¿Ya? Por supuesto. ¿Qué está pasando? Aquí estoy. Cuéntame. Quiere decir que la consecuencia para los niños, digamos, en este caso para la familia, podría ser temas como de actitudinales, temas de querer más atención, digamos, de parte de los padres. Y que la necesitan, ¿verdad, Luis Pedro? O sea, es una necesidad. Por supuesto, sí. Por supuesto. Entonces, ¿qué otras consecuencias consideras tú que podría tener esto en la familia o en los niños? Fíjate que al elevarse el nivel de estrés, toda la familia se estresa. Ya te imaginas en un ambiente estresante todo lo que puede pasar, hasta se pueden enfermar, por supuesto, ¿verdad? Pero muchas conductas, o sea, muchas cuestiones emocionales pueden pasar. Podemos afectar la autoestima de los hijos porque piensan, no le importo, no me quiere. Miren, una niña y un niño no va a pensar, sí es cierto, mi mamá no me ha puesto atención porque es que le están exigiendo tanto en el trabajo, tiene que terminar con esos indicadores y esa evaluación de desempeño, o mi papá tiene que entregar tal proyecto. El niño va a decir, no me quiere, no le importo. Porque el niño es emocional, porque no tiene la madurez suficiente para tener este análisis de que mi papá, eso lo es de adultos. Entonces, cuidado con eso, ¿verdad? Muchísimo cuidado. Excelente. Por eso es importante este tema de balance de vida y el balance de trabajo y balance familiar, porque las consecuencias sí pueden ser muy grandes. A todo nivel. A todo nivel. Excelente. Y creo que entonces también esto podría traer repercusiones para los padres. Me imagino no solo es el impacto en la familia, sino también podría traer repercusiones a los padres. ¿Qué nos cuentas de esto? Pues puede afectar la relación de pareja así de simple, ¿ya? O sea, porque te imaginas ese estrés, o sea, es un estrés que comparten todos, entonces ya hay mala comunicación con la familia, con la pareja, ya hay irritabilidad, ya hay mala comunicación, entonces sí puede llevarnos a extremos que la pareja de repente no pueda manejar y si no tiene la suficiente humildad para pedir ayuda, puede terminar muy mal. Por supuesto, esto puede ser como un efecto bola de nieve que empieza pequeñito, pero a medida que va avanzando, va creciendo hasta que llega un momento que se vuelve inmanejable.
Y me imagino que para esto entonces muchas veces no se puede manejar de forma individual. Me imagino que para esto, justo como tú bien lo mencionabas, va a haber un momento en el que esto se sale de control y vas a necesitar ayuda profesional, o vas a necesitar ayuda o acompañamiento de alguien. ¿Cómo ves tú ese tema o qué nos puedes ampliar tú de esa parte? Fíjate que esa es como la pregunta del millón, porque todo el mundo quisiera que los hijos vinieran no solo con el pan bajo el brazo, sino con un manual. Por supuesto. ¿Verdad? No pasa. Por supuesto. Entonces, y cada hijo, fíjate, si son 3 hijos los que tiene la familia, nace el primer hijo, uno aprende cómo lo entiende en su lenguaje, en su forma de ser, ya sé ser mamá. Resulta que el segundo es diferente. No todos son iguales, y eso es un hecho. Son de la misma familia, pero todos son individuos, por eso se llaman individuales, ¿verdad? Porque son corres diferentes. el riesgo de querer aplicar lo que te funcionó con el primer hijo, que casi lo queremos hacer perfecto, con el segundo, ¿ya? Sí. Pero resulta que hay un tercer hijo, o sea, otra vez tienes que hacer otro manual porque no puedes seguir aplicando, y a veces ese es el problema. Querer uniformar a los hijos. Alguien hablaba de justicia en cuestión de los hijos, y a veces se piensa de que a los 3 denle tenis, cómprenle zapatos tenis, ¿verdad? O a los 3 cómprenles un sudadero, o a los 3, no, si yo sufro de calores, yo no necesito un sudadero, yo quiero una playera, pero yo quiero ser justo. No, justo es darle a cada quien lo que necesita. Lo que necesita, por supuesto. No uniformarlos. Entonces, qué buena lección aprendida el día de hoy. ¿Verdad? Sí, pero es como, supuesto. o sea, que lo bonito y lo que debe motivarnos de la paternidad y la maternidad es que nos mantiene dinámicos y aprendiendo todo el tiempo. Y regresando a tu pregunta, bueno, qué lindo tener a alguien, por ejemplo, un asesor, ¿verdad? De que aunque no pasen problemas, yo llego, mire, tenemos una pequeña dificultad, arreglémosla, sigamos, otra pequeña, sigámosla, y no llegar cuando ya está el gran problema. O sea, detectarlo en el momento preciso. Cuando son chiquititos. Antes de que se vuelva la bola de nieve inmanejable, como lo que hablábamos hace unos minutos. Exactamente. Pero bueno, hay que pedir ayuda. Hay que pedir ayuda, digamos, con una persona profesional que se dedique a eso, pero hay otras fuentes, por ejemplo, una escuela para padres. Yo sé que hay muchos colegios y escuelas que ofrecen escuela para padres. No desaprovechemos eso, porque una plática, una orientación siempre ayuda. Pero también ahorita con tanta información, Luis, pero ahorita lo que menos nos podemos quejar es que no hay nada. Hoy no nos podemos quejar de falta de información, correcto. Porque hasta nos sobra, ¿verdad? Libros, pero también toda la cuestión de redes, ¿verdad? O sea, hay videos pero creo que en es YouTube. Importante saber dónde buscarlo también, ¿verdad? Para no tener la información equivocada. Creo que es importantísimo. Exactamente. ¿Qué nos recomendarías tú? ¿Dónde podemos buscar información? Fíjate que si es, por ejemplo, en un buscador, digamos, yo sí recomiendo que busquen páginas que terminen en ORG, o en EDU. ¿ORG ¿sí? o EDU? O en EDU. ¿Por qué? Porque son páginas que las respaldan organizaciones o a veces universidades, estudios. Perfecto. Entonces sí tienen como una base más científica, aunque yo no le voy a quitar mérito a otras personas que también hacen cosas muy buenas, Por ¿verdad? supuesto. Pero eso es lo que más recomiendo. Y si es en YouTube, bueno, tratar de buscar también personas como que hablen de experiencias, o podcast como el que estamos haciendo ahorita, que esperemos que esta información llegue a los colaboradores y que los ayude, o que les dé alguna luz, ¿verdad?, de cómo balancear. El tema es, voy a buscar las fuentes para poder informarme. ¿Sí? Y no quedarme en que, justo como tú decías, un super papá, que creo que todo lo puedo resolver por mí mismo, ¿verdad? Yo creo que en algún momento es importante buscar esa ayuda, buscar ese respaldo para que te vaya dando, como bien decías tú, no todos los hijos, no todas las familias traen un manual, pero esas guías que te puedan ir ayudando y sustentando para poder tomar mejores decisiones en el camino y lograr ese balance cada vez más, ¿verdad? Fíjate, porque en la crianza pasa algo, miren pues, nos quejamos toda la vida de nuestros papás. Todo así, que yo no voy a ser como mi mamá, yo no soy como mi papá, bueno, la noticia del día es que usted va a ser como su mamá y como su papá, porque usted no va a ser como el papá de su vecino, ni como, me explico, como su tía querida, sino que, ¿por qué? Porque todo es un aprendizaje, vivió muchos años aprendiendo cómo ser papá y cómo ser mamá, con este aprendizaje que no estaba tan consciente, inconsciente, digamos, pues el aprendizaje, pero también aprendió cómo ser pareja, ¿sí? Porque usted vio a su papá y su mamá cómo se relacionaban como pareja. Usted aprendió a compartir cuando tenía hermanos, cómo compartir, o sea, todo fue aprendido en la práctica. Así que es bueno tener otra mirada más moderna, ¿verdad? Sí. Y no estarme peleando con esas figuras que me dieron lo mejor que pudieron darme, que por eso estamos acá con un trabajo digno,
solamente implementar otras estrategias. Y eso lo podemos hacer a través de muchas fuentes, como las que tú mencionaste. Perfecto. Siempre tener un respaldo, ¿verdad? Tener una guía, alguien adicional que nos pueda dar una mirada, una perspectiva diferente. Yo tengo entendido que la Fundación Juan Bautista Gutiérrez tiene una escuela para padres. Contamos con una escuela para padres que ayuda a familias que se encuentran en situaciones similares a las que hemos venido conversando hasta este momento. ¿Qué nos puedes contar de la escuela para padres? La Escuela para Padres es un programa que nace con el programa de prevención de embarazos en la adolescencia, que es Mi Salud, Mi Responsabilidad. Está muy enfocada a los adolescentes y los temas son los siguientes. Adolescencia, o sea, cuáles son los principales cambios en los adolescentes, emocionales, físicos, sociales, que es importante que los papás y las mamás recuerden, porque ese es el otro punto, ¿verdad? De que pasamos la adolescencia, pero olvidamos cómo vivimos esa etapa de la adolescencia. Habría que preguntarle a nuestros papás, ¿verdad?, si les sacamos canas verdes o algo por ahí. Que estoy seguro que sí. ¿Verdad? Luego empezamos con el tema de la autoestima. Básicamente son estrategias y herramientas de cómo fortalecer la autoestima de los adolescentes, pero obviamente también de los niños y niñas. Luego pasamos al tema de la comunicación, la importancia que tiene tener una comunicación con ellos, ¿verdad? O sea, una comunicación empática, una escucha activa y principalmente quitar todos esos bloqueos que interfieren en la comunicación con las hijas y los hijos. Perfecto. Y luego pasamos al tema de la disciplina, que es otro gran tema familiar de cómo poner normas y límites, principalmente a ellos, ¿verdad?, que se nos ponen un poquito rebeldes, pero que es normal. Pasamos después al tema de género, aprendiendo a darle valor a lo que desarrollamos las mujeres y los hombres dentro de la sociedad. Y aquí principalmente con todo el tema de el trabajo que se desarrolla en casa por las mujeres principalmente, que es un trabajo, y darle ese valor a ese trabajo. Muchas veces pasa desapercibido, ¿verdad? No se le da el valor, como bien dices tú, que merece. No se le da el valor y además es un trabajo que tú haces y al ratito ya no está, ¿verdad? Sí. Pero bueno, entonces eso es bien importante en el tema de género. Pasamos a sexualidad, de cómo hablar de sexualidad a nuestros hijos e hijas, que cuando no hemos crecido con esa enseñanza a veces puede resultar un poquito difícil, pero tenemos que hacerlo. Sí, tenemos que hablarle, porque si nosotros no somos... Es más, vamos un poquito atrasados porque las redes de eso está lleno, ¿verdad? Pero siempre papá y mamá van a ser los referentes aún en la adolescencia. Siempre es importante lo que piensen. Por supuesto. Luego pasamos al tema de violencia intrafamiliar, ¿verdad? Recordemos que vivimos en países con altos índices de violencia, las familias no escapan a eso. Y que aprendamos a reconocer los diferentes tipos de violencia que existen y algunos que ni creíamos que eran violencia y sí lo son. Porque muchas veces no es solo violencia física, ¿verdad? A veces es violencia verbal, violencia psicológica. Violencia económica, violencia patrimonial, violencia, hay un montón de tipos de violencia. Y por último cerramos con el tema de alcohol y drogas. Básicamente es cómo hablarle a los hijos del alcohol y las drogas. Y principalmente hablando de los factores que protege a los hijos de que caigan en una adicción y algunas conductas o comportamientos que los ponen en riesgo a que lleguen a tener algún tipo de adicción. Esos son los temas que contempla la Escuela para Padres. Básicamente, perfecto, excelente. Entonces, entiendo que la Fundación actúa como un brazo social para poder apoyar a los colaboradores, a las familias. ¿Qué nos cuentas de esto? Sí, la Fundación Juan Bautista Gutiérrez es el brazo social de Corporación Multiinversiones. Y aparte del programa de Escuela para Padres, tenemos, y el de embarazos en la adolescencia, que es Mi Salud, Mi Responsabilidad, tenemos otros programas. Tenemos el de becas, todo el mundo ha conocido y sabe de las becas que se otorgan a cada año. Excelente. Siempre reconociendo el potencial de los jóvenes que a veces no tienen acceso a una educación de calidad, ¿verdad? Porque realmente eso es lo que se brinda. Y también tenemos el programa de nutrición que se encuentra en el departamento de Totonicapán. Entonces sí, son esos aquí los en programas Guatemala. En Guatemala. Por supuesto. Exactamente. Excelente, buenísimo, interesantísimo, me parece genial y creo que esto nos abre muchísimo a entender cómo funciona la Fundación Juan Bautista Gutiérrez, que me parece que hace un trabajo genial, ¿verdad? Así que ya con esto me gustaría preguntarte, doctora, si alguien quisiera acercarse a la Fundación, si alguien quisiera conocer más de la Fundación, de la Escuela de Padres o de los programas que se tienen, ¿cuál debería ser el camino correcto para poder hacerlo? Yo sugiero que las personas que estén muy interesadas en Escuela para Padres, que se comuniquen a Ciudadanía Corporativa. Y ellos son los que nos pasarán a nosotros la información y por ahí se van a canalizar todo lo que es Escuela para Padres. Perfecto, entonces Ciudadanía Corporativa es nuestro canal de comunicación, no se debe hacer a través de la fundación directamente, sino
ciudadanía corporativa es quien nos va a canalizar y nos va a ayudar para podernos acercar a ustedes, ¿correcto? Correcto. Perfecto, excelente, excelente. Pues yo creo que estamos llegando ya al final de esta charla, doctora, y esto ha sido genial, de verdad. Yo me he llevado muchísima información interesante y creo que nuestros escuchas también lo han hecho. Y quisiera en este momento preguntarte si tienes alguna recomendación final o algo que nos quisieras recomendar para nuestros escuchas y para la gente que nos está acompañando el día de hoy. Pues te voy a hacer esta recomendación relacionándolo con el balance de vida y principalmente trabajo y vida familiar. Perfecto. Tal vez la clave aquí es: amen y acepten a sus hijos como son. Recordémonos que nosotros tenemos que ir a las necesidades de ellos, no ellos a las de nosotros. Ellos nunca van a ser como nosotros quisiéramos, ellos ya son. Somos nosotros los que tenemos que empezar a valorar sus cualidades, sus fortalezas y donde hay que reforzar. O sea, esos son los hijos y por eso nos fueron dados. Pero también la pareja, ¿verdad, Luis Pedro? Pero también los compañeros de trabajo, pero también la familia, hermanos, papás, tíos, abuelos. Empecemos realmente a querer a la gente y aceptarla como es, no a tolerarla, aceptarla. Podrían parecer palabras sencillas, pero el trabajo es bastante. Y si logramos nosotros eso, de repente podemos hacer una mejor sociedad, ¿verdad? Más compasiva, más amorosa, más empática. Amarnos, aceptarnos y entendernos como somos. Es la parte inicial para poder empezar a generar ese buen balance que nos hace poder llevar un equilibrio en la familia. Perfecto, excelente. ¿Algún recurso, algún material complementario que nuestros oyentes pudieran accesar o pudieran conocer derivado de esto que hemos platicado? Fíjate que durante toda esta charla que hemos tenido, en la mente he tenido dos películas muy presentes. Una se llama No sé cómo lo hace, que es la historia de una mujer. Yo no les voy a decir ni les voy a adelantar, pero es el trabajo, cómo ella hace el balance entre trabajo y familia. Y la otra es En busca de la felicidad. Yo creo que esa sí ya la hemos visto en alguna oportunidad, la de Will Smith, que anda con su hijito, ¿verdad? Y que se hace cargo de él. Es interesante. Así es. ¿Verdad? Porque se hace cargo del cuidado de él, ¿verdad? Correcto. Totalmente. ¿Y cómo lo hace? Con Jessica Parker. Y con Jessica Parker. Sí, excelente. Correcto. Ambas en Netflix creo que se pueden encontrar. Ya son algo viejitas, ya están ahí subidas. Y luego hay un sitio que es español que se llama Criar con Sentido Común. Lo pueden encontrar en Facebook y hay otros, ¿verdad? Pero son lugares donde podríamos encontrar bastantes recursos, orientaciones y temas con respecto a la crianza amorosa que podríamos tener con los hijos principalmente, y también el balance, ¿verdad? De trabajo y vida familiar. Excelente, excelente, buenísimo. Entonces, yo creo que con esto pues tenemos toda la información, todo el recurso necesario para poder entender, conocer y profundizar un poco más de cómo hacer ese balance entre la vida laboral y la vida personal que nos puede llevar a tener muy buenos frutos. A nombre de la UCMI, yo te quiero agradecer, Clau, el día de hoy por habernos acompañado, por haber estado con nosotros y habernos compartido todos estos temas de interés. Espero que nuestra audiencia se lo haya disfrutado tanto como lo hemos hecho nosotros el día de hoy acá en el set. Mi nombre es Luis Pedro Morán y a nombre de la UCMI quiero agradecerles por habernos acompañado el día de hoy. Los invitamos a que puedan visitar nuestro sitio web www.somoscmi.com, donde podrán encontrar esta charla y las charlas de todas las dimensiones de nuestro programa Bienestar Más. Asimismo, los invitamos a compartir esta charla con sus familiares, con sus seres queridos o amigos, y los invitamos a que le puedan dar me gusta o un like a esta charla si les gustó. Muchas gracias y nos vemos en una próxima charla del programa Bienestar Más. Ha sido un gusto acompañarlos el día de hoy. Los invito a conocer el espacio de Bienestar Más en nuestro sitio web de CMI. Recuerden que habrá material de apoyo, material complementario, así como las grabaciones de cada una de estas charlas. Muchas gracias a todos por su participación y por su asistencia.